Espero que me estén escuchando. Bien. Su proyecto, su proyecto de ustedes únicamente va a constar de lo siguiente. Esta hoja que ven ahorita, esta es la hoja del anterior semestre. Ya, del proyecto del anterior semestre. Como saben, cada uno de ustedes está dentro de un grupo, ¿no? Con mínimo 4 estudiantes o 3 creo que, o 4, no sé. Pero creo que es máximo 5. En mis tiempos eran así. Y bueno, hasta el momento están viendo relaciones, asociaciones, dependencias, todo ello, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte de programación orientada a objetos, más que todo, los conceptos básicos y esenciales que, que el ingeniero explica con ejemplos, ¿no? Han visto igual, creo, la programación de ya sea de una fecha o de un reloj, que es un clásico de explicación de herencia. Bien, todos esos conceptos que están aprendiendo ahorita en C++ son conceptos que se aplican tanto para Java como para Python, en cualquier lenguaje de programación. Entonces, tómenlo en cuenta, que eso lo que están viendo es muy esencial. Porque esa parte que el ingeniero les está explicando es la parte del diseño de la arquitectura, ¿no? Él siempre explica, es como que los arquitectos diseñan el modelo de la casa, pero los que programan son otros, digamos, ¿no? O los que construyen son otros. Pero depende mucho del arquitecto, de la arquitectura del software, en nuestro caso, va a depender mucho de ello, digamos, ¿no? De ese formato conceptual que estamos aprendiendo. Y es bueno empezar haciendo bien las cosas. Bien, el proyecto únicamente va a constar de un caso de estudio. Ya, me refiero a un caso de estudio porque tienen que analizar. Tienen que analizar el problema que hay y tienen que como primer paso, cada uno de ustedes va a estar dentro de su grupo, va a estar en Zoom por grupos separados. Va a haber un grupo solamente para ustedes de 5, lo van a separar a cada uno. Y el ingeniero va a ir pasando grupo por grupo por si tienen dudas. ¿Ya? Y al final de cuentas, él les va a decir antes de que inicien qué es lo que van a hacer. Como primer paso, esto el ingeniero lo sube a la plataforma o se lo va a compartir por algún medio. Pero se los va a compartir únicamente el día que van a empezar a hacer el proyecto. Y el proyecto creo que no dura más de 4 clases o 3 clases. ¿Ya? Incluyen creo que los sábados más creo que pasaban en el otro semestre por motivo del tiempo, pero ahora no sé cómo será. Como ampliaron el semestre igual, pues a ver qué pasa. ¿No? Han debido saber eso. Y bueno, toda la presentación del proyecto se lleva a cabo en clase. O sea que es como cada clase del proyecto es como su examen. Que no pueden faltarse. Si se falta alguien de su grupo, pues le quitan nota al grupo. No a ustedes, sino al grupo literal. ¿Por qué? Porque la evaluación es grupal. La evaluación es grupal. Voy a buscar uno de estos por acá, a ver. Creo que tenía algo por acá. No hay nada acá. Para que vean los... no son casos de estudios todavía. ¿Y esto? Ya. Esta es otra cosa. Ya, fíjense la modalidad de presentación, por ejemplo, ¿no? Normalmente en mi caso lo revisaba así, digamos, esto fue cuando yo estaba, este era mi proyecto de cuando estaba en la materia. Y lo revisaba así, ¿no? Si la presentación, por ejemplo, les va a decir, de este caso de estudio de acá, lo van a leer y sáquenme las clases que van a identificar. Sabemos que cuando hablamos de clases nos referimos a esto, ¿no? Solamente las clases, identificar las clases que van a encontrar solamente leyendo el problema. Ese es su primer, eso lo van a hacer sí o sí, como la parte número 1. Son 5 partes que se divide el proyecto. El 1 y el 2 lo pueden hacer en una clase, el 3 y el 4 en otra, o el 3 en una sola clase, o el 4 en otra y el 5 al final en otra.
Ya eso ya lo ve el ingeniero. Y él mismo les explica, ustedes pueden consultarle, él le va a avisar. Ya. Y normalmente las notas van desde la calificación A, que consiste hasta B 80, C 60, D 40 y así, F 10. ¿No? Y bueno, si la asistencia o a uno no asiste, pues ya le va descontando un porcentaje, ¿no? Y esa nota es grupal por si acaso. No es individual. En ese caso creo que eran 3 días. Fíjense, 3 días acabamos en esa fecha. ¿Ya? Y si no me equivoco, a ver. Vamos a entrar a... Creo que aquí hay unas calificaciones. Y ahí en la plataforma ustedes le van a mandar obviamente su archivito y le van a calificar, ¿no? 90 sobre 100. Y ahí les va a decir que les falta. ¿No? Ahí les avisa que les falta. Bien. Entonces al final de cuentas es como que cada clase es como 20 puntos total de su nota que vale 35 puntos en el proyecto, ¿no? Acuérdense que el primero vale 35, el segundo vale 30 y el final vale 35. Entonces, como son 5 partes, de esas 5 partes lo dividen entre cada uno que valga 20, pónganle, para que sean unos 100. Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no me avisaron que no estaba mostrando pantalla? Se pasan, che. Ya. Bien, como no estaba mostrando una pantalla, ni modo. Ya les explico. Este es el caso de estudio. El caso de estudio es este de acá. Ya le llamo caso de estudio porque tienen que leer. Y de este caso de estudio van a realizar como paso número 1 identificar las clases. Y con identificar clases me refiero a identificar atributos. Clases y atributos, y así. Y como les dije, son 5 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, cada uno de estos valdría como 20 puntos. Al final todo se hace 100. ¿No? Entonces, si son 5, cada uno de estos valdría como 7 puntos de su nota total, o sea, de su nota de la materia. Como saben que vale 35 puntos, cada uno de estos valdría como 7 puntos. Entonces, el caso de estudio es este del anterior semestre. Y bueno, les estaba diciendo que cuando les va a calificar, les va a salir la nota así. Por ejemplo, este es el grupo HH, la tarea 5 creo que es. Y les dice ahí su nota, ¿no? De esa parte. Y qué fue lo que le faltó, digamos, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a empezar tratando de un poquito analizar de cómo lo resolverían y cómo lo harían. Bien. Entonces, cuando ustedes van a tener esto, van a estar los 5 van a estar ahí en una clase de Zoom minimizada. Van a tener esta hojita, cada uno desde su computadora, porque estamos en modalidad virtual. Y van a leer, les va a decir, fíjense, debido al claustro universitario que a realizarse en los días de la Universidad Gabriel René Moreno, la CEU, que es la Corte Electoral, abrumada por los muchos quehaceres que debe cumplir y ante la problemática de emitir la lista de jurados electorales, ha decidido recurrir a la Facultad de Ciencias de la Computación para que le pueda desarrollar un sistema confiable que le permita generar los listados confiables electorales y jurados electorales. Acuérdense que el anterior semestre estábamos en elecciones. Entonces, según a eso, el ingeniero sacó un problema para ver qué necesitamos almacenar si fuéramos un sistema de la Corte Electoral para contar los votos, almacenar los votos, almacenar los candidatos, tanto facultativos
como rector, vicerrector. ¿No? Solamente es la introducción, la parte de arriba, que es lo que van a hacer. Y todo esto de acá son los requerimientos. Entonces, como paso 1 nos dice, debe registrar los datos importantes de los electores, como ser su carnet, su nombre y código. Entonces, como paso 1, la tarea número 1 que ustedes tienen que hacer es identificar la clase. Identificación de clase. Búsquense algún diseño, yo creo que el ingeniero les va a decir, o ustedes le pueden preguntar con qué tipo de programa van a diseñar esto. O tal vez el ingeniero les dice un específico. ¿Ya? Para diseñar los diagramas de clase, que en este caso como pueden ver son clases. Y al finalizar, pues obviamente van a tener algo así, digamos, ¿no? Un diagrama de clases, que esto es un diagrama de clases que han visto, ¿no? Como el ingeniero les ha debido mostrar en su presentación. Bien, entonces, viendo eso, vámonos acá a la parte número 1, donde les va a decir, identifíquenme las clases. Entonces, ustedes van a leer, ¿no? Se debe registrar los datos importantes de los electores como ser carnet, nombre y código. Entonces, ya sabemos que tenemos una clase lector, ¿no? El elector, carnet, nombre y código. Bien. Luego, yo tengo que leer bien, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que almacenar? Como me dice, incluso aquí es muy explícito, ¿no? Me dice qué es lo que tengo que almacenar. Y ahí está. Como primer paso, ya crean su clase y sus atributos, ¿no? Crear las clases y los atributos. Luego, siguen buscando, ¿no? Se debe registrar los datos importantes, dice, ¿no? Son datos importantes de los candidatos. De los candidatos, como ser el código, el nombre, el carnet, el teléfono, la sigla y el nombre del frente. Como saben, un candidato tiene todos estos atributos, ¿no? Código, nombre, carnet, teléfono, sigla y el nombre de su partido. Entonces ahí hay una clase llamada candidato. Entonces la clase candidato va a tener código, nombre, CI, teléfono, sigla y partido. Sigla, como saben, es como la abreviatura, ¿no? Del partido del nombre completo. ¿Ya? Que puede ser, dice, el nombre del... Ya, hasta ahí estamos bien. Luego dice que debemos registrar los datos importantes de los cargos. Los datos importantes de los cargos a ser elegidos como ser código, nombre del cargo. Nombre puede ser un rector, vicerrector, decano, vicedecano o director de carrera. Como saben, esas son bueno, los puestos que estaban habilitados para que puedan postularse para ser una autoridad, ¿no? En las elecciones anteriores. Entonces, tenemos que registrar los cargos. Entonces, cargo, código y nombre del cargo. Código y nombre del cargo. Ya está. Luego, tomar en cuenta que los electores pueden ser docentes o estudiantes. O sea que es solamente un aviso, ¿eh? No me está diciendo que almacene eso. Solamente un aviso que me dice que un elector puede ser tanto como docente o estudiante. No tengo que crear una clase para eso. ¿Ya? Sabemos entonces que los electores son docentes o estudiantes que son los que votan, ¿no? ¿No? Luego dice tomar en cuenta que un candidato, el que se está postulando, solo puede postularse a un solo cargo. Ahora, ¿se acuerdan que vieron relaciones? De uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno. Estamos hablando de las relaciones de asociación, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de cuenta candidato, solo puede postularse a un solo cargo. O sea que esto ya es como una relación. ¿Ya? Eso no creamos en una clase nada. Y dice que también tomar en cuenta que solo los docentes pueden ser candidatos. Ya, está bien. Hasta ahí está bien. No hay todavía ni una clase por entre medio.
Luego dice, se debe registrar los datos importantes de las carreras, ¿no? Ahí hablamos de carreras como ser el código, el plan, el nombre, ¿no? De cada carrera. Entonces, por ejemplo, dice código 315, el plan de informática que es 187.3 y el nombre que es informática. ¿Bien? Luego tenemos que registrar antes que nada de las carreras, ¿no? Entonces, aquí están las carreras, código, plan y el nombre, ¿no? En ningún momento todavía no ha mencionado docente, pero lo voy a dejar ahí por reserva, no lo mencionó por si acaso, ¿eh? Pero lo tengo ahí, ¿ya? Y luego dice que se debe registrar los datos de las facultades. Ahora estamos hablando de las facultades, ya no carreras, facultades, como ser el código, nombre y lugar. El código puede ser, cualquier código puede tener, ¿no? Es un código único de cada facultad. El nombre de la facultad, computación y el lugar en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces son tres atributos, facultad, ¿no? Y por último, cada carrera pertenece a una facultad. Cuando escuchen pertenece, esto es relación. Ya, olvídense de la relación por el momento, estamos hablando de clases solamente. Los candidatos pueden postular a un cargo, dice, ¿no? Esto es relación. De una carrera a una facultad, esto es relación. Cada estudiante está inscrito en una carrera, es relación. Los docentes pueden dar clases de una o varias carreras, es un consejo, una relación. Se debe registrar, ahí está, este es un detalle importante. Los datos importantes de las mesas de sufragio, como ser el número de mesa. Sabemos que las mesas de sufragio son aquellas mesas donde nosotros fuimos a votar, ¿no? Cuando hubieron las elecciones, ustedes han debido, igual, han ido a votar, han ido a una mesa específica donde estaban sus datos de ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros votaba en una mesa. Entonces, tenemos que registrar las mesas, dice. No sé. La mesa tiene la mesa y el número de mesa. ¿Y qué más dice? El número de mesa. Bueno, este del tipo puede depender, ¿no? Si era mesa de docente o mesa para estudiante, ¿no? Eso ya es opcional. No lo especifica, pero cuando ustedes, por ejemplo, hay dos tipos de mesas, pueden colocar el tipo, digamos, ¿no? Tipo A o tipo B, digamos. Yo puedo asumir que los del tipo A son las mesas para docentes y las mesas de tipo B son las mesas para los estudiantes. Porque recuerden que las mesas para las elecciones no votaban los docentes y los estudiantes en la misma mesa, ¿no? Eran diferentes. Bien, y luego dice, para cada carrera se puede habilitar varias ánforas. O sea, para una carrera se pueden habilitar varias mesas. Eso es relación. Pero me habla de carrera. ¿Y tenemos carrera? Sí. Aquí está. Es relación. Luego dice que también hay ánforas facultativas y generales. Cuando hablamos de ánforas nos referimos al cartoncito, ¿ya? Al cartoncito que se encuentra donde se están todas las facultades. ¿Ánforas? No, la ánfora tanto. No, ajá, ánforas son el cartoncito donde votan sus votos ustedes que han hecho. Para rector y vicerrector. Ahí no hay eso. No hay nada de eso. No almacenan eso. Después dice los docentes y los estudiantes votan en mesas diferentes, aquí lo especifica, ¿no? Son distintas mesas, por lo tanto puedo asumir que hay una mesa con un tipo, ¿no? Cuando dicen que votan en distintas mesas, puedo asumir que hay dos tipos de mesas, digamos, ¿no? Por eso le coloco solamente tipo. Y por lo tanto dice que en cada mesa debe haber como dos jurados, dos estudiantes y dos docentes. Que para mi caso tuve que ser jurado y pues bueno, tuvieron que haber dos estudiantes y dos docentes. Bien, ese es el caso de estudio. Y como pueden ver, ya, como pueden ver, he creado las clases que he visto, ¿ya? Fíjense que en ningún momento me dijo que cree estudiantes o cree docentes, ¿no? Acuérdense, en ningún momento me dijo eso. En ningún momento me dijo que cree estudiante o docente. ¿Sí?
Solamente me dijo que había electores. Y que un elector podía ser docente o estudiante. O sea, bien va a ser uno o bien va a ser el otro. Entonces, por lo tanto, la parte del elector, ahí está. Y la parte del docente, aquí está, y el estudiante igual. Bien, entonces como primera etapa teníamos que hacer identificar las clases en la hoja 1, ¿no? Hoja 1, identificar las clases. Dos cosas a tomar en cuenta, que cuando vean electores, ustedes tienen que crear las clases en singular, ¿no? Elector, no puede ser electores. Colocan electores, el profe les tacha. Lo mismo para las otras clases. El nombre de la clase tiene que ser en singular. Toditas. No puede ser en plural, no puede haber carreras ni cargos. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Hasta el momento. No, está fácil, ¿no? Como pegarle a un borracho. Bueno, literal no, pero es una frase que se me quedó del ingeniero Peinado. Bien, entonces su primera tarea, como ustedes, como tarea número 1, van a tener que identificar las clases de un caso de estudio. Que esto siempre varía, nunca es igualito. Cada semestre es diferente. Desde los casos de estudio que he visto, toditos son diferentes. No son iguales. Y eso que ya han pasado desde el 2019, 2. Ahorita estamos en 2021, 2. Han pasado 2 años. 4 semestres. Con ustedes son el cuarto. Bien. Bien. Entonces, esa es la parte 1. Identificar las clases. Nada más. La parte 2. Relaciones de herencia. ¿Ya? En las relaciones de herencia van a tener que buscar dentro de sus clases y ver si hay algún tipo de herencia. ¿Cómo se van a dar cuenta que hay herencia? Pues simplemente leyendo. Sabemos que dice que hay electores, pero un elector puede ser docente o estudiante. Ahí ya me dice todo. ¿Ya? Por lo tanto, en la herencia, como pueden ver acá, tanto el docente como el estudiante tienen los mismos atributos, igual el lector. Entonces los atributos carnet, nombre y código se van a ir para el lector. Está aquí igual. Y cada uno se va a quedar con sus atributos únicos. Como pueden ver, carnet, nombre y código se fue para el lector. Por lo tanto, estudiante sabemos que tiene registro y docente sabemos que tiene... Bueno, docente está postulando algún cargo. Aunque eso está medio raro, la verdad que sí. Esto es de un compañero del anterior semestre. Ya no lo hice yo. A ver, veamos un poquito de herencia. En cuenta que el candidato solo puede postular un solo cargo y que habla algo de los docentes, que también tomen en cuenta que solo los docentes pueden ser candidatos. Aquí, docente postulando, yo creo que está por demás. Ya esto está por demás. Postulando no es un atributo del docente, por si acaso. Cuando dice te debe registrar los datos importantes, bueno, no es eso. Que el candidato solo puede postular a un solo cargo. O sea, esto es una relación. ¿Ya? Una relación no tiene nada que ver con que tenga un atributo docente. ¿Ya? Vean ahora esto. Este es el que yo hice. ¿Ya? Fíjense acá. Lo que yo hice fue lo siguiente. ¿Ya? Tenemos el elector, les decía, ¿no? El elector y sus atributos. Entonces tengo el código, nombre y carnet. Como yo sé que ese atributo se repite en estudiante y en docente, que el estudiante está acá, ¿no? Hay atributos que tal vez ustedes no se especifica en el caso de estudio, como semestre de ingreso, ¿no?
Pero lo pueden poner, digamos, porque es un atributo del estudiante. Digamos, yo si quiero saber en qué semestre ingresó el estudiante, pues puedo poner semestre de ingreso, ¿no? O sea, qué semestre ingresó. Puede ser el 2021-8 o digo el 2018-1 o 2019-1, ¿no? Para saber qué semestre ingresó, digamos, ¿no? Como atributo. Y del docente, pues puedo tener su profesión, ¿no? ¿Qué profesión tiene el docente o cuál es su especialidad, digamos, ¿no? ¿No? Eso es un atributo propio. Pero en cambio, si hablamos aquí de postulando, esto no tiene sentido. ¿Ya? Esto no tiene sentido. Bien. Y además, hay un candidato. Entonces, como ustedes saben, en la herencia, si yo creo, acuérdense que el lector es una clase. Estudiante es otra clase, docente es otra clase. Pero estudiante está heredando del lector. Por lo tanto, estudiante, además de tener este atributo, tiene estos otros tres atributos, ¿no ven? ¿Saben eso? O deberían saberlo. O sea que, por eso es la herencia, ¿no? Que, ¿para qué crear atributos de más si tengo el elector que tiene mis mismos atributos que yo necesito? Digamos? Entonces, simplemente le digo, ¿sabes qué? Vos tenés los atributos que necesito, así que voy a heredar de ti. Y bueno, yo ya me ahorro tres atributos. ¿Ya? Bien. Lo mismo para el docente. Pero ojo, no puede haber una clase sin ningún atributo extra. Ya, traten de meterle, si queda el estudiante sin ningún atributo extra, traten de meterle uno. Que sí tenga que ver con el estudiante, o en el caso que tengan que estudiar, que están analizando según el caso de estudio. ¿Ya? Traten de meterle eso. Y la segunda herencia que tuviera sería el candidato. ¿Por qué? Porque me dice en la pregunta que el candidato... Uy, no está leyendo, está leyendo. El candidato solo puede postular un solo cargo. Y también que algo que tenga que ver con el candidato. ¿Dónde está? Cargo. Ahí está el cargo. Docente, candidato. Los candidatos pueden postular a un cargo de una carrera o de una facultad, dice, ¿no? O de la universidad. Pero ahora la pregunta es que, ¿qué es un candidato? Yo les pregunto, ¿qué es un candidato? Un docente, ¿no? Sí o sí es un docente. Sí o sí es un docente. Entonces, ¿ese candidato puede votar? Sí, ¿no? Puede votar. Entonces, si este es un elector, este es un docente. Y a la vez este candidato va a votar y es docente, fácilmente yo puedo hacer otra herencia a docente y este candidato estaría heredando los atributos del elector, los atributos del docente y estaría heredando el teléfono, la sigla de su frente y el nombre del frente. ¿Ya? Candidato tiene código nombre, ¿no? Está código nombre 6. Código nombre carnet. Teléfono, sigla de partido. Por lo tanto, teléfono, sigla frente o partido. ¿Ya? Entonces, como yo sé eso, o sea, ustedes tienen que saberlo basado en la realidad, digamos, ¿no? No puedo decir que un candidato puede ser un estudiante, porque un estudiante no es un docente, necesita una profesión. Por lo tanto, no puedo heredar de él, digamos. En cambio, si lo veo desde el candidato, sí, pues tiene sentido, ¿no? Que a la vez es un elector, es un docente, y puedo heredar todos los atributos porque esos atributos están repetidos dentro de lo que me pedía el candidato. ¿Sí? Por lo tanto, en esta segunda hoja, lo que tenía que haber puesto simplemente es lector, estudiante, docente y candidato. Como está acá, solo que aquí ya le borran este postulante. Le colocan, no sé, profesión o algo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hasta aquí, hasta la herencia, que esta es la segunda hoja que tienen que presentar.
Bien, parece que no. Entonces, esto van a ser a lo mucho, yo creo que en la primera parte del proyecto. Vámonos a la tercera. La tercera son las relaciones de asociación. Relaciones de asociación. Ya. Veamos un poquito, a ver un resumen. ¿Dónde están mis apuntes de esta? Tenía apuntes de esto. Herencia, relación, ahí está. ¿Qué es esto? Ya. Este es un ejemplo nomás, no es realmente. Creo que era algo de herencia. A ver aquí. Este es del ingeniero. No, no es del ingeniero. Estos son sus apuntes del ingeniero. Bien. Como pueden ver, hay la gerencia, ¿no? La asociación. Ahí está, la asociación. Yo creo que este lo deben tener ustedes en su aula virtual. Ya, en mi momento yo lo descargué esto. Obviamente ustedes tal vez tengan el mismo, tal vez tengan otro ejemplo. ¿Ya? Pero sabemos que hay asociaciones de uno a uno, ¿no ves? De uno a muchos y de muchos a muchos, ¿no? Entonces, si hablamos de asociación, solamente hay tres. De uno a muchos y de muchos a muchos. De ahí ya las de relación de composición, de agregación, de dependencia, y de eso nomás. ¿Ya? Entonces lo que nos pide la tercera parte del proyecto es la parte de la asociación. Y ahí es donde ustedes se ponen a leer otra vez la hoja. Tienen que leer la hoja otra vez. ¿Para qué? Para saber cómo están relacionadas las clases. ¿Ya? Y esas relaciones no se las tienen que inventar, tienen que ser referente a la vida real igual. ¿Ya? Entonces volvamos a leer el enunciado. Fíjense, ahí nos dice que se debe registrar ya. Se debe registrar ya. Se debe registrar los datos importantes ya. Tomar en cuenta que los electores pueden ser docentes o estudiantes. Ahí ya tuvimos en cuenta la herencia, ¿no? Tomar en cuenta que un candidato... Ahí está. Esta es una asociación por si acaso. Tome en cuenta que un candidato solo puede postular a un cargo. El candidato solo va a postular a un cargo. Ahora yo les pregunto, para un cargo, ¿cuántos candidatos puede haber? Entonces, ¿dónde está? A ver. A ver, díganme. ¿Dónde está candidato? Aquí está. Cargo está acá. ¿Teníamos cargo acá? Sí, era una baja. Era solamente esto. Código y nombre de cargo. Entonces ustedes se van acá. Dicen, a ver, candidato y cargo. ¿Qué me dice? Tomar en cuenta que un candidato solo puede postularse a un cargo. Yo digo, un candidato solo se postula a un cargo. ¿No? Candidato se postula a un cargo. ¿Estamos bien? Ahí está el 1. Candidato se postula a un cargo. Ahora la pregunta es, en un cargo, ¿cuántos candidatos pueden haber? Para un cargo, por ejemplo, para el cargo de rector, ¿cuántos postulantes habían? Varios, ¿no? O había un hito. A ver, si hay docentes estudiando en una carrera de la misma facultad. Bueno, son casos a tomar en cuenta, pero todavía no, después lo vamos a ver esto. Ya, así esas son las relaciones. Bien, entonces, obviamente, esto se tiene que ver en la vida real, ¿no? No puedo inventarme aquí algo. El ingeniero solamente me dice que un candidato puede postularse a un cargo, pero ahora yo tengo que asumir el caso contrario. Si un candidato se postula a un cargo, ¿cuántos candidatos le pertenece? O para un cargo, ¿cuántos candidatos hay?
Obviamente vieron que para el cargo de rector hubieron varios candidatos, ¿no? Creo que hubieron 12 frentes para ser rector. O habían 10 porque era hartísima esa. Porque yo era jurado, por eso le digo. Tuve que contar todos esos votos y era hartísimo. Entonces, viendo la vida real, un candidato pues, se postula a un cargo y en un cargo hay varios que se postulan a un cargo como candidatos. ¿Sí? Entonces, ustedes asumen eso, que es verdad. Porque eso está basado en hechos reales, digamos, no me estoy inventando. ¿Ya? Entonces esto ya está bien. Segundo, estábamos que los candidatos se postulan a un solo cargo. Y también tomar en cuenta que solo los docentes pueden ser candidatos. O sea, al decirnos que los docentes pueden ser solo candidatos, ahí ya los separo directamente, tanto como docente como estudiante. Ya sé que tengo que separarlos. Porque aquí en ningún momento me dice que tengo que crear estudiantes o docentes. Solo me dice electores y que un elector puede ser docente o estudiante. ¿No? Entonces, asumiendo esto más que me dice que solamente un docente puede ser candidato, entonces yo ya asumo que sí o sí tiene que ser un docente una clase. Aquí ya lo mató todo que tengo que hacer herencia, sí o sí. ¿Ya? Entonces sigamos. Se debe registrar los datos, ya registramos los datos. Se debe registrar los datos importantes que ya registramos. Dice, cada carrera pertenece a alguna facultad. Cada carrera, o sea, cada una de las carreras sí o sí pertenece a alguna facultad. No puede haber una carrera sin facultad, digamos, ¿no? O han visto por ahí una carrera sin facultad. No, yo no conozco. O al menos no en la facultad en la que estamos o en la universidad en la que nos encontramos ahorita. Entonces, vengo a la parte de carrera y la facultad. Me vengo carrera y facultad. Aquí está. Chucha, esta cosa está medio rara. Ah, tengo que agarrar esto, pues chucha. Ya. Ahí está. Carrera, facultad. ¿Qué me dice? Que cada carrera pertenece a alguna facultad. Ahora yo les pregunto, ¿una carrera puede estar en dos facultades? Máximo, a lo que veo, una carrera se encuentra en una facultad. Máximo. ¿Sí? Comparten esa idea conmigo, ¿no? De que una carrera se encuentra únicamente en una facultad. Pero en una facultad, ¿cuántas carreras hay? Mínimo hay una carrera. Pero máximo puede haber muchas, ¿no? Puede haber, en nuestro caso, máximo hay 3, ¿no? Pero si nos vamos a tecnología, en tecnología hay como 9 carreras o 10 carreras. O tal vez más, no las he contado. Entonces, yo asumo que en la vida real, una carrera se encuentra en una facultad y en una facultad hay varias carreras. Por eso viene, véanlo de esa forma la asociación de las relaciones. Tienen que colocar esto, y si pueden colocan el nombre de la asociación. Si pueden, porque a veces el tiempo igual les pisa y uno se olvida de eso. O en mi caso yo me olvidaba de eso. Tal vez ustedes son más ágiles. ¿Sí? Van a analizarlo así. Luego nos dice que los candidatos pueden postular a un cargo. Los candidatos pueden postular a un cargo, ya sea de una carrera, de una facultad. Los candidatos postulan a un cargo. Esa es una relación más. ¿Dónde están candidatos? Está. Pero eso es lo que ya hicimos, creo, ¿no? Los candidatos pueden postular a un cargo, ya sea de una carrera, de una facultad. Y este cargo
Dejamos ahí por el momento. Luego, cada estudiante está inscrito en una carrera. Cada estudiante está inscrito en una carrera. Entonces, me voy donde estudiante, me voy donde carrera. Cada estudiante está inscrito en una carrera. ¿No ve? Mínimo está en una. Máximo puede estar en dos. ¿Por qué? Porque puede hacer su paralela, digamos. ¿Sí? Pero mínimo está en uno. Por lo tanto, un estudiante está inscrito, dice, en una carrera. Pero en una carrera, ¿cuántos estudiantes hay inscritos? Mínimo hay uno. Y máximo, pues muchos, ¿no? Hay muchos. Ahora, lo que no sé por qué aquí lo tengo con asterisco, o por qué lo tengo con N. Me voy a fijar acá, no sé cómo lo hace el ingeniero sus diagramas de clases. Lo tiene con 0, 1, con 1 y N, ¿no? Yo lo tengo aquí, está mal esto. Sería con 1 a N. No sé por qué le puse asterisco. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, un estudiante está inscrito en una carrera y en una carrera pues hay varios estudiantes inscritos. Mínimo uno, máximo varios. Y además nos dice, los docentes pueden dar clases en una o varias carreras. Creo que eso no va tanto, pero puede ser. Ahí está, docente, carrera. Los docentes pueden dar clases en una o varias carreras. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si un docente está dando clases en qué carrera? Fíjense esto, aquí hay una que dice carrera docente. Ya. Entonces, un docente enseña en cuántas carreras. Por ejemplo, yo conozco que el ingeniero, la ingeniera Dunia de programación 2, ella enseña en la facultad, programación 2, ¿no? Y enseña introducción en tecnología. O sea que ella enseña en dos carreras, o tal vez tres, que son distintas, ¿no? Entonces, podría decir que mínimo un docente puede enseñar en una carrera, mínimo, porque si no, no fuera docente. Pero máximo enseña en varias, ¿no? Y en una carrera, ¿cuántos docentes enseñan? ¿Cuántos docentes dan clase? Varias, ¿no? Varios docentes. Por lo tanto, es una relación de muchos a muchos. Y como saben, cuando hay una asociación de muchos a muchos, lo que se hace es dividir y sacar una clase intermedia. ¿No ve? En esta clase intermedia se almacena la carrera, por ejemplo, en este caso es carrera, ¿no? Este docente da clases en la carrera de informática. Este docente da clases en la carrera de sistema. Este docente da clases en la carrera de redes. Hay un registro con tres. Es un registro como que de relación, donde ahí registra que este docente se registró 3 veces en diferentes carreras. ¿Por qué? Porque da clases en cada una de ellas. ¿Ya? Por eso se crea la clase intermedia. Por eso la relación ahí se divide, ¿no? Entre uno y muchos. Aquí sería n. No sé por qué tengo con asterisco, no sé por qué. ¿Ya? Ya tenemos eso. Los docentes pueden dar clases en una o varias carreras, ¿no? En una o varias. Se debe registrar ya. Para cada carrera se puede habilitar varias ánforas. De varias mesas. Eso creo que no lo tengo. Para cada carrera se habilitar varias. No, creo que no lo tengo. Esta carrera. No lo tengo. Ya. Entonces, dice que para una carrera o para cada una de las carreras se puede habilitar varias ánforas. Yo lo tengo como mesa, ¿ya? Y yo lo que estoy habilitando, ¿qué son? Las mesas. Ánforas o que son similares a mesas. Ya, entonces,
Para cada carrera se habilitan varias mesas, ¿no? Vieron que cuando fueron a votar, yo cuando fui a votar para informática habían como 5 mesas, creo, o 4. 5 o 4 había. Entonces para cada carrera se habilita varias. Para cada carrera se habilita varias mesas. O en todo caso, veanlo de esta forma. Una mesa puede estar mínimo en una carrera y máximo en una. No puede haber una mesa compartida. En la vida real no existe eso. O al menos en las elecciones que pasó no había eso. Por lo tanto, una mesa pues se encuentra en una carrera. ¿Y en una carrera cuántas mesas se pueden habilitar? Varias. ¿No? Véanlo que una mesa se encuentra en una carrera y para una carrera se pueden habilitar varias mesas. Por eso la relación de uno a muchos. ¿Ya? Luego me dice que también hay ánforas facultativas y generales. Las ánforas pueden ser facultativas, son solo de la facultad, o pueden ser las generales de tanto como rector y vicerrector. No, ahí está ánfora. No lo especificó, pero yo lo estoy creando por el hecho de que una mesa contiene mínimo, contenía 3 ánforas y máximo 3. Ya había para los jefes de carrera, para los decanos y para el rector y vicerrector. Eran 3 ánforas. Pero cada ánfora se encontraba en una mesa, no podía haber esa misma ánfora en otra mesa. ¿No? Por lo tanto lo relacioné porque tiene sentido, digamos. No puedo hacer cosas que no tengan sentido. ¿Ya? Y además dice que docentes y estudiantes votan en mesas diferentes. Eso ya es diferente, ¿no? O sea, solamente asumen ustedes que un docente puede votar en mesa diferente y el estudiante también. No necesariamente es una relación. Pero sí, hay un detalle. Que sí o sí, un elector va a votar, ¿no? Tanto docentes como estudiantes, dicen, ¿eh? Tanto docentes como estudiantes votan para director, decano y rector. Lean esa parte. O sea que, ¿quiénes son los estudiantes? Un estudiante es un lector. ¿Quién es un docente? Igual es un lector. Y me dice que ambos votan para director, decano y rector. Entonces, por lo tanto, cuando me dicen ambos, tengo que venir acá al lector o al elector si me dicen los ambos. Si solo me dijera estudiante, pues saco de estudiante. Una relación directa hasta allá. Pero no es el caso. Solo me está diciendo que los dos tienen que votar. O los dos votan para lo mismo. Entonces, en este caso, pues directamente el elector va a votar para tanto. ¿Ya? Entonces, en un elector vota, ¿en cuántas mesas vota un elector? En una, ¿no? Pero en una mesa, ¿cuántos electores han votado? Mínimo uno y máximo varios, ¿no? En la vida real es así, ¿no? Un elector vota en una mesa y en una mesa, pues votan varios electores. ¿Ya? Y al final dice que en cada mesa debe haber como 2 jurados, estudiantes y 2 docentes. Eso es lo último. ¿Y yo cómo puedo saber si en qué mesa hay o en qué mesa hubo tales estudiantes o en qué mesa hubo tales docentes como jurados? La única forma de saber eso sería con una relación. No hay otra forma. Entonces yo vengo acá, estudiante, o digo docente. Docente es jurado de ¿cuántas mesas? De una. Únicamente de una. Pero en una mesa, ¿cuántos jurados docentes pueden haber? Puede haber entre 2 o 1, ¿ya? Sí.
Mínimo 1, máximo 2. Pero sí o sí tiene que haber uno. ¿Ya? Y lo mismo por otro lado para el docente. Digo para el estudiante. Que en mi caso yo fui jurado. Mínimo tiene que haber un estudiante y máximo 2. ¿Ya? Entonces un estudiante es jurado de una única mesa y en esa mesa pueden haber 2 estudiantes jurados. O puede haber uno. Dependiendo de cómo estén equilibrados. Pueden ser 2 acá, 1 acá. O pueden ser 2 acá y 1 acá. ¿Ya? Y al final, este es el diagrama que me queda. Y este es el diagrama que tenían que haber presentado en la tercera parte, que son las asociaciones. Tercera parte, asociación, y vean esto de acá. Traten de que se vea, de que se entienda ya. Por ejemplo, esto sí se entiende, ¿no? Pero esto ya como que lo hicieron a lo rápido, ¿no? No les dio el tiempo de acomodar. ¿Sí? Relaciones de asociación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos falta solamente 2 partes ver. Dos figuras. ¿Cómo lo ven el proyecto? ¿Fácil? ¿Complicado? Easy. Como decía mi compañero cuando estaba en la materia. Ese proyecto bien fácil. Y por su culpa casi llegó tarde, nos quitó todo. Bueno, tiempos de clases presenciales, ¿no? Que uno llegaba tarde y pasaba ese tipo de cosas. A lo mucho creo que ahora uno se puede dormir, ¿no? A lo mucho. Bien, me están viendo mi pantalla, ¿no? O tal vez se cortó, no sé. Sí, sí, se ve. Bien, chicos. Bien, ya vamos más de la mitad. Bien, es para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se van a enfrentar, ¿ya? Para que después no digan que no les enseñé. Bien, esa es la tercera parte. Asociaciones. Entonces, este es su diagrama, lo guardan en un PDF. Este incluso se puede pegar en un PDF, creo. A ver. En un Word. Ahora un Word. Se prende, ¿no? Ahí está, se prende. Control C, Control V. O igual sacan sin una pantalla, una foto, ¿no? Así. Igual ya sirve. Pero eso solo pasa en Windows 10, digamos, ¿no? Bien. Sigamos con la otra parte, que hasta aquí ya hemos acabado con la parte de las asociaciones, que es lo más complicadito, o lo más complejo. La parte 4. ¿Han visto las relaciones de dependencias, agregación o composición? ¿Han visto algo así? Sí, espero que sí. Espero que sí. Bien. En este caso, relación de composición, agregación y dependencia no existía, chicos. En esta clase no existía ninguna de esas tres. O en este caso no existía. ¿Ya? Y bueno, hay que hacer un breve repaso de qué tipo de relaciones estamos hablando. Si no vamos a las relaciones de composición, vamos a analizar un poquito. A ver. Vámonos al PDF. Composición dice que es una dependencia existencial. La composición es una relación muy fuerte, chicos. O sea que, por ejemplo, por ejemplo, a ver, si yo tuviera, vamos a hacer acá una clasecita pequeña. Ya le voy a borrar. Si yo tuviera la clase, aquí hay ejemplos, ¿no? A ver, si no hay ejemplos, le voy a explicar. Composición. Dice que un módulo está compuesto, no, este módulo está acá, está bien. Pero el aula está compuesto, este módulo está compuesto de aulas, ¿no? Pero una aula se encuentra únicamente en un módulo. Normalmente la composición es relación de uno a muchos. Es raro ver una relación de varios, de muchos a muchos. Eso no puede pasar. ¿Ya? Y aquí entra un poco lo que es
su concepto de cada uno de ustedes, porque si hablamos de un módulo y una aula, o sea, esto se ve como una relación de muchos a muchos, veanlo. Un aula se encuentra en un módulo y en un módulo hay varias aulas, ¿no? ¿Cierto? Es una relación, parece una relación de muchos a muchos. Pero ¿por qué es composición, digamos? ¿Por qué tiene que ser composición? Les digo que es una relación muy fuerte. ¿Por qué? Porque si yo elimino el módulo, ¿ya? Yo elimino el módulo. Lo eliminé. Queda el aula solita. ¿Tiene sentido que quede una clase aula que no esté asociada a ningún módulo? ¿Tiene sentido? Para mí no tiene sentido. Porque es absurdo que diga que esté un aula suelta, digamos. Una aula por ahí suelta. En la vida real no tiene sentido. Porque si yo destruyo el módulo, se destruyen todas sus aulas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando van a tratar de buscar una relación de composición, tienen que ver desde ese lado. Que si yo elimino una clase y esta queda solita, ¿tiene sentido que pueda quedar sola? Digamos. En este ejemplo no, ¿no? Es absurdo que quede un aula sin ningún módulo, digamos, o que no tenga un módulo, que no sepa a qué módulo pertenece. Eso es absurdo, ¿no? Pero en la agregación pasa lo contrario, digamos. ¿Ya? En la agregación es lo contrario. Bien, ¿se entiende esta parte de composición? De que cuando ustedes van a hacer así, digamos, van a tratar de ver sus clases, van a decir acá, a ver, si yo elimino la mesa, ¿será que posible que si yo elimino la mesa y el docente tiene que desaparecer? No, pues no tiene sentido. A ver, ustedes eliminen la mesa o no sé, queman la mesa, lo eliminan, lo botan, no sé, pasa algo y se cierra la mesa. El docente, por más que esté ahí, va a seguir siendo docente. No le va a afectar en nada, digamos, a él, si es que su mesa lo queman o algo pasa. ¿Lo ve? ¿No ve? Entonces, si lo ven desde ese punto, pues no tiene sentido, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero ya si hablamos del punto del módulo y el aula, que es una relación muy fuerte, ahí sí se puede comparar esa composición, ¿no? Entonces tienen que verlo así cuando van a buscar su relación de composición. A ver, carrera y facultad. Si yo elimino a ver, como les decía, normalmente es de uno a muchos, ¿no? Entonces, este de acá, si yo elimino la facultad, ¿será que la carrera se elimina? ¿Será que si la facultad de ciencias de la computación la derrumbamos, ¿será que las carreras se eliminan? Yo les pregunto. No tiene sentido que se eliminen las carreras. ¿Por qué? Porque la relación entre estas dos no están bien compuestas, digamos. ¿Por qué? Porque simplemente, si yo destruyo la facultad, puedo hacer que las carreras se vayan a otra facultad, que se vayan a tecnología, digamos, que ahí era donde anteriormente pertenecíamos a tecnología. Y luego construimos otra facultad y nos pasamos a la nueva facultad que es en la que nos encontramos en estos momentos, bueno, cuando pasamos clases presenciales. ¿No? Entonces, cuando van a buscar ese tipo de relación, van a ver que no hay sentido, digamos. No hay sentido cuando van a tratar de buscar composición, cuando tratan de eliminar algo. Si en este caso, pues sí, ¿no? Se nota que la relación es muy fuerte. Pero siempre váyanse en la vida real. O sea, ese ejemplo de irse a la vida real, de comparar un módulo con un aula, en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí es donde van a encontrar más sentido si qué tipo de relación es. ¿Ya? Como acá les estaba explicando. Bien. Se queda claro cuándo van a hacer una relación de composición, ¿no? Ya, espero que sí. Ya somos 5, éramos 6, creo. Por último, agregación. En agregación es lo contrario. ¿Ya?
agregación es lo contrario. En agregación, si no me equivoco, en agregación hablamos de una relación como si fuera de una muchos. A ver, déjenme buscar algo, tenía algo por acá. De seguir tenía algo por acá. No necesito luz. Tenía unos apuntes por aquí, no sé qué les hice. Voy a mostrarles un ejemplo. Debe ser esto. Ya. Estos son de mis tiempos, los códigos cuando sacaba fotos. A ver. Espero que esté aquí lo que les quería mostrar. Si no, ni modo. Creo que no. No, no está acá. Ni modo. Ya. En agregación, normalmente decimos que estamos hablando de agregación cuando el acceso es más libre. No es tan una relación muy compuesta, digamos. O véanlo de este modo. Tengo una mochila, tengo un libro. En una mochila hay varios libros, ¿no? En una mochila pueden haber varios libros. Pero ese libro solo se encuentra en una mochila. ¿Sí? Entonces, ahora, la pregunta que se hagan es la siguiente. Quiero que se hagan la siguiente pregunta. Yo elimino la mochila. ¿Qué pasa con el libro? ¿El libro desaparece? No, supongamos que saqué la mochila, saqué todas las cosas de la mochila y la mochila lo quemé. Ya, se perdió la mochila. Pero ¿qué pasa con el libro? ¿El libro se afecta en algo? No. El libro puede estar ahí. Lo puedo dejar en la mesa y va a estar ahí. No pasa nada. Su existencia del libro no depende de nada. ¿Sí? Entonces, cuando van a buscar agregación o composición, pregúntense eso. Si yo tengo un objeto, digo una relación de asociación y elimino el otro objeto, ese objeto puede ser independiente, digamos, o puede quedar ahí, no va a pasar nada, digamos. Si pasa ese caso, ustedes ya asumen que es una relación de agregación. Aunque no se ve mucho este tipo de relaciones, pero puede haber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además de eso, este libro lo puedo mover a otra mochila. Lo puedo mover a otra mochila. O sea, vos estabas en el libro estaba en la mochila 1, ya la mochila 1 se quemó, ya, el libro ahora va a estar en la mochila 2. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas también su existencia puede ser independiente, ¿no? No depende de nada. Entonces, al ver eso, ya ustedes pueden notar que hay una relación de agregación simplemente. ¿Ya? Que simplemente este objeto es independiente, no depende del otro. ¿Ya, chicos? Dependencia, agregación y dependencia. ¿Cuál es dependencia? De verdad no me acuerdo de esa dependencia, no, nunca lo he usado. Ya, en este caso de dependencias casi no van a ver mucho, ¿ya? No lo van a ver por lo menos yo creo que en esto, porque no lo he visto en estos 2 años, 3 años que he estado viendo la materia, no lo he visto que lo vamos a... Tal vez sí para uso, pero normalmente es cuando hablamos de clases que dependen de otras. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, una clase de ecuación, para resolver esta ecuación necesito
otra clase, ¿no? Para que me retorne una función de raíz o algo. ¿Ya? En este caso no vamos a usar mucho eso no lo vean tan profundo o tan a fondo. ¿Ya? Pero como pueden ver, en este caso ellos dicen que no hay dependencia, ¿no? Pero agregaron composición y agregación, composición nomás. Y no, en realidad no había nada de eso. Bien. Y la última es la 5. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a abrirse más. Luego de abrirse más, van a colocar y van a diseñar el formulario. Formulario de cada una de las clases. ¿Ya? Cada una de las clases. De estas de acá. Como son hartas clases, pues ustedes van a agarrar cada uno de 3 formularios, digamos, ¿no? Van a diseñar su formulario, sacan una captura de pantalla y lo pegan. Como pueden ver acá. ¿No? El número del ABM mesa tiene su número de mesa, guardar, buscar mesa y borrar mesa. Aquí tiene asignar a un estudiante a una carrera. ¿No? Ahí agrego el código de la carrera y su nombre y lo guardo. ¿No? Registro, asignación de un docente a una carrera, registro de candidatura, candidato, cargo, sistema electoral. Y aquí creo que les faltó, creo que les mostró algo acá. A ver, aquí, esa fue su nota de ellos, 90 les puso de 100 esto de acá. Y les dice que les falta la clase ánfora. No hay la clase ánfora o está incompleta tal vez. No, pero les quito los puntos, falta la clase ánfora, dice. Ya, pero al final, ahí le aumentan uno de estos, ¿no? Ahí el ingeniero les va a mostrar un ejemplo. Ya, pero como pueden ver, estos son ejemplos del anterior semestre. Y esto le sacan foto y lo mandan. Y ese es todo su proyecto de las 3 clases, que creo que lo hacen en una semana. Lo van a hacer en una semana esto. Todo esto lo van a hacer en una semana. Puede que lo hagan un martes, un jueves y el sábado. Pueden ver que el sábado tal vez hagan solo esto. No es tan complejo, ¿no? Pero sí tienen que coordinar con su grupo. Porque todos tienen que hacer, porque si uno no hace, pues ya los atrasa. ¿Sí? Y ese es todo su proyecto, chicos, que van a ver con el ingeniero Contreras. Lo que sí les aconsejo que repasen esto, ¿no? De relaciones, de agregación, composición y entender el problema. Y aprendan, si van a usar, aprendan uno de estos diseñadores que realizan diagrama de clases. Para que no estén en último momento tratando de hacer y van a perder tiempo solamente en tratar de corregir algo. Bien, ¿alguna duda? Hasta aquí, antes de finalizar, para no extenderlo más.